Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio. Si esta es tu primera vez pasando por aquí, te invito a que te quedes y disfrutes de este vídeo que he preparado especialmente para ti. Hoy me encuentro en lo que es conocido como el Independence Square, que también tiene como sobrenombre el Black Star Square. El lugar se encuentra en lo que es Accra y déjame decirte que tiene un significado histórico y simbólico. Tiene un significado histórico y simbólico ya que representa la independencia y soberanía que llegó a conseguir el pueblo ganés. Igualmente añadir que parte de este vídeo contiene una información que no te esperabas. Contiene información sobre el que luchó por la independencia del pueblo ganés, conocido como Kwame Nkrumah. Fue un político y filósofo panafricanista que marcó o llegó a formar parte de la historia de África en general, no solamente del pueblo ganés. Y no podéis creer que tengo junto a mí a uno de sus descendientes. Con descendientes me refiero a un miembro de su familia, a que no te lo esperabas. Tengo junto a mí a Sara. Sara, Hello, my name is Sarah Nyaneba Nkrumah, and I am here to speak about someone who is very important and is a family member that every Ghanaian knows, and hopefully I'm able to shed light on him, and hopefully they get to love him as we do here. And this person is in the person of Dr. Kwame Nkrumah. Mi nombre es Sara, encantada de estar con vosotros. Me presento ante vosotros para venir a hablaros de una persona que en mi país, Ghana, consideramos muy importante. Vengo a compartir información y espero que la información que vengo a compartir con ustedes la adoren y que amen a nuestro Dr. Kwame Nkrumah como nosotros le amamos. Muchas gracias. la primera pregunta que tenemos para ti es ¿dónde y cuándo nació Kwame Nkrumah? So, Sarah, the first question is, where and when was Kwame Nkrumah born? So for the where, he was born in the western north of Ghana in a village called Nkrofo. And for the when, he was born on the officially, it is the 21st of September 1909. Ok, so entonces para el dónde nació Kwame Nkrumah, pues nació en una región del noroeste, en un pueblo llamado Nkrofo, y para el cuándo, pues nació el 21 de septiembre de 1909. So we officially chose the 21st of September 1909 because the exact date he was born we cannot tell, because in the 1900s it is the when something happens, a big occurrence or something very significant happens, that's when we used to tell someone's age. So when we found this tree, or when this person became a king, is when people used to tell other people's ages. But because we do not know the exact date, we gave him the 21st of September 1909. Ok, entonces aquí normalmente nosotros somos los que le hemos dado la fecha de nacimiento porque en tiempos pasados no había algo que podía, ¿cómo lo digo? Podría confirmar que él nació en esa fecha. Anteriormente os vamos a dar un ejemplo, era que si hemos plantado un árbol el día 7, pues decimos este árbol nació el día 7 y simplemente era así. No había un certificado que podía confirmar que esta es la fecha correcta de su nacimiento ni nada por estilo. Chicos, realmente es interesante. Lo siguiente que quiero que la preguntemos es ¿qué relación o qué parentesco tiene con el doctor Kwame Nkrumah? Ya que son familiares, veamos qué nos dice ella, de dónde viene todo esto. So Sarah, the people, our people,
want to know what is your relation with Dr. Kwame Nkrumah. Can you please tell us? Okay. So Dr. Kwame Nkrumah is related on my father's side of the family. My father's side of the family. So my grandfather is his nephew. So their mothers are sisters. And when in our village and in also the Ashanti region of Ghana, when I want to explain it as this, I don't know if it happens in your country, but when you give birth to a child, they have godparents. Yeah. Yes. So if, God forbid, their parents die, the godparents act as their family, their mother and their father. So in my village, when Dr. Kwame Nkrumah died, my grandfather became like a dad to the family. He inherited him. That is how best I can explain it. But he is the nephew, my grandfather is the nephew of Dr. Kwame Nkrumah. So, lo que nos ha explicado Sara es que básicamente de su relación con Kwame Nkrumah comienza desde su abuelo, que su abuelo y Kwame Nkrumah eran primos y que bueno, aquí tienen la tradición, para llamarlo así, que cuando se muere alguien que tiene un cargo alto en la familia, pues el que le sigue, o no sé cómo ponerlo para que me entendáis, pero una manera de decir, el que le sigue pues toma las riendas de la familia. Y eso es lo que pasó, que cuando el señor Kwame Nkrumah murió, su abuelo tomó las riendas de la familia, se hizo cargo de lo que es los hijos, etcétera, etcétera. También nos explicó que básicamente su abuelo nombró a su primer hijo con el nombre de Kwame Nkrumah, solo que a él, antes de ponerle Kwame Nkrumah, le puso Jorge, que en inglés se pronuncia George. Y para finalizar de lo que ella nos dijo, pues a mí me dijo que en plan su abuelo y su padre vivían en el castillo, porque así se llamaba el palacio presidencial, anteriormente se llamaba castillo. Vivían en el castillo con el señor Kwame Nkrumah, que era su mano derecha, subían, bajaban juntos y pues nada, esa es la historia de más o menos de cómo se relaciona ella con el doctor Kwame Nkrumah. Voy a la siguiente pregunta. ¿La suelto? Bueno, la suelto. La siguiente pregunta es: ¿cuál fue el papel de Kwame Nkrumah en el movimiento de la independencia de Ghana? So Sarah, what role did Kwame Nkrumah play in the independence movement? Okay, so Ghana is one of the first sub-Saharan nation in Africa to get their independence, and it was mostly due to Dr. Kwame Nkrumah. He was invited by the UGCC. Then that was a political party. And then when he came, they were asking for independence as soon as possible. But when Dr. Kwame Nkrumah came, he was asking for independence from the British, independence now. So because of that, he gained momentum and he was taken to prison. So whilst he was in prison, the people actually voted him into power after they won the independence, because his independence was now, and the UGCC at the time was like as soon as possible. As soon as possible can be now or 10 years or 20 years, but he said independence now. So he was one of the front six. It was the Big Six. It's called the Big Six. We have something called the Big Six. He was part of the Big Six that gained independence for Ghana. So, básicamente, lo que me ha explicado, o lo que nos está explicando, es que cuando Dr. Kwame Nkrumah intervino, porque Ghana, se reconoce que Ghana es uno de los primeros países africanos que tuvo la independencia, y cuando Dr. Kwame Nkrumah intervino, él dijo: independencia ahora. Y había un partido político que se hacía llamar UCG, right? UGCC, que era un partido político que prometía la independencia no ahora, sino, entre comillas, más pronto posible.
y entendemos que más pronto posible puede ser hoy, mañana, pasado mañana, 10 años. Esto es lo que entendemos por más pronto posible. Y cuando Dr. Kwame Nkrumah dijo independencia ahora, they took him to the jail, right? They took him to prison. Le llevaron a la cárcel. Ya sabéis cómo funciona la política. Le llevaron a la cárcel. And what again? And so when they took him to prison, he had also formed a party away from the UGTC called the CPP. Okay. Y cuando él estuvo en la cárcel, él formó su partido político estando ahí, ganando lo que se llama momentum y ganando más voces desde fuera. Y su partido político se llamaba CPP. CPP. Yes. So did they vote him from the jail? Yes, they voted him in jail. Wow. Yes. So tengo entendido que él ganó las elecciones desde la cárcel. Esto es, wow, es magnífico, es algo que no sucede a menudo. So, es muy... me toca. Yo la quería preguntar cómo es que él se convirtió en el primer presidente de Ghana, pero con lo que nos acaba de contar yo me he quedado incluso flipando. No necesito una respuesta más porque ya la tenemos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el legado de Kwame Nkrumah en la historia de África y Ghana? No solamente es Ghana, África en general, os lo he dicho y vamos a ver. So Sarah, what is Kwame Nkrumah's legacy in Africa and also in Ghana? Okay, so I'm going to start with his legacy in Ghana and then move my way up to in Africa. In Ghana, he created so many factories and industries. He created the Tema oil refinery. He created the Eziema coconut refinery. He created shoe factory in Kumasi. He also our secondary schools, senior high schools. He created these senior high schools mostly in Cape Coast. Universities, we have the University of, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, which is the KNUST. He created so many universities and education was his backbone. He created free education for every Ghanaian to be able to gain literacy. He also was invested in Ghana becoming an industry-oriented nation to create our own, not to go and to our colonial masters, the British, to make anything for us. He wanted for us to make our own things and not depend on them, to have economic freedom. So his legacy in Ghana is mostly geared towards the economic reform of Ghana and the education part of Ghana as well. And in Africa, he created the OAU, the Organization of African Union, which is now the AU. He also helped the Guinea and Mali to gain their independence as well and wanted all African countries under colonial rule to break away from dependence on them, both economic and politically. He believed that Africans can rule their own nation and that black people or the black man is capable of running his own affairs. That's a direct quote from him. And he also made a quote to know how passionate he was about this. He said the independence of Ghana is meaningless unless it is connected to the freedom of other African nations. So he cared really passionately about these and he went and worked towards it. So, básicamente voy a hacer un resumen de lo que nos ha dicho porque ha hablado y ha hablado pero bien. Y dijo que su papel principal en Ghana fue enfocarse en la educación de los ganeses. Él se hizo cargo de que los ganeses puedan tener una educación gratuita y tener un acceso fácil a poder saber lo básico, literatura, etcétera, etcétera. Y también nos informó que uno de sus principales objetivos eran crear factorías e industrias para el país
y que Ghana no sea un país que dependiese, se dice, creo yo, ¿no? Dependiese mucho de lo que viene de fuera, que ellos mismos sean capaces de poder crear y crear para ellos y solamente para ellos. Also, what did you say about Ghana? There's a factory name that I forgot. Oh, Yeah. You want to go through the factory names? Yeah, you just give me one. Okay, so the Tema Oil Refinery. So, hay una factoría, para quien quiera investigar, hay una factoría que se llama Tema Oil Factory, que es una factoría de aceite o petróleo, ¿no? Sí. Y que, bueno, es básicamente esto. Y para África, su papel en África fue ayudar a países como Guinea-Conakry y Malí a conseguir su independencia. ¿Y cómo lo hizo? Pues dándoles lo que necesitaban, si era dinero, alguna que otra cosa. Pues él era la principal mano de ayuda que tenían países como Guinea-Conakry y Malí. Also, I've spoken about what he did for Guinea-Conakry and Mali. And Did you add? Yes, what's the the creation of OAE, African Union. Y que él fue el creador de lo que hoy llamamos la Unión Africana. Y que básicamente es esto. Él fue uno de los que ayudaron a otros países, aparte de los mencionados Guinea-Conakry y Malí, en conseguir su independencia. Y pues este es el papel fundamental que tuvo Kwame Nkrumah tanto en África como en Ghana. ¡Wow! ¡Wow! La siguiente pregunta es: ¿por qué fue derrocado en 1966? So basically, why was Kwame Nkrumah overthrown in 1966? Okay. So Kwame Nkrumah was overthrown in 1966, and this would become a dark time in Ghana's history because, first and foremost, they overthrew him because even though the economy was thriving, people were complaining, the citizens were complaining that they're not going to eat the economy. And secondly, Ghanaians were worried that he was focusing too much on other African countries and was putting in a lot of money that they said Ghana did not have, and that he wanted to turn Ghana into one state, and then when other African countries get their independence, he wanted to become president over all African countries. And so Ghanaians, they don't like that. They do not want to be one state, and they did not like the fact that he was focusing too much on other African countries and not focusing on Ghana and Ghana alone. So these are some of the reasons why he was overthrown as president. And when he was overthrown, he wasn't in the country at the time. So lo que nos ha contado en español, que es overthrown, es... So, lo que nos ha contado es que Kwame Nkrumah fue derrocado en 1966 porque el pueblo veía que él estaba enfocándose mucho en otros países y no en su propio país, que él estaba ayudando mucho económicamente a países vecinos y que el poblado decía que este dinero que no tenemos, ¿por qué lo sacas de aquí para ayudar a los demás? Y esta fue una de las principales razones por la cual fue derrocado como presidente de Ghana, y que cuando eso pasó él ni se encontraba en el país, o sea que él estaba donde estaba y aquí ya se estaba buscando a un nuevo presidente. Y estamos llegando al final, donde me quedan solo 2 preguntas más para ella. ¿Dónde vivió durante su exilio y qué actividades realizó cuando se encontraba ahí? Y finalmente, porque nos ha dicho que no se encontraba en el país en el momento ese en el que fue derrocado, y supongo que decidió quedarse ahí. Veamos qué nos dice ella. Y por último, la pregunta más importante para mí sería:
cuándo y dónde murió, porque yo quiero saber si decidió volver después que fue derrocado para luchar de nada, no me sacáis de aquí o a ver qué me dice. Vamos. So, where did Kwame Nkrumah live during his exile, and what activities was he engaging? And also, when and where? When did he die, and where? Okay, so he went into exile in Guinea-Conakry, where Sékou Touré, who was president of Guinea at the time, made him co-president. He loved him so much, they were basically like brothers, and he was like, rule this nation with me. So he was co-president of Guinea. And when did he die? So Kwame Nkrumah died in Romania and was brought back to Guinea to be buried in Guinea-Conakry. So many assassination attempts had been made on his life, and I guess they finally succeeded. So yeah, he died in Romania after a short illness. So, nos ha explicado que el país en el que se encontraba de exilio era en Guinea-Conakry, que básicamente él era el copresidente de Guinea-Conakry y que mantenía una relación fenomenal con el presidente que en ese tiempo, what was the president's name of Guinea-Conakry? Sékou Touré. Sékou Touré, así se llamaba el presidente de Guinea-Conakry. No sé si lo estamos mencionando bien, pero así se llama. Y que nada, él ayudaba de la mano a el expresidente de Guinea-Conakry a poder manejar el país y al pueblo. Y el año en el que murió era 1972, donde en dicho tiempo él se encontraba en Rumanía. ¿Y por qué se encontraba ahí? Pues porque básicamente hubo un atentado contra su vida. Was he here? The flowers and all that. No, yes. The flower incident happened in Ghana. En su propio país intentaron matarle porque había una reunión de. Was it a reunion of? No, like when a president is coming into a country, they meet him with flowers. Okay. So Like a básicamente little girl. él estaba viniendo a su país y aquí tienen la, vamos a llamarlo, cultura de recibirte con flores. ¿Y qué pasó? Que las flores que le estaban entregando a él dentro tenían bombas. The little girl died. Who? The little girl who held the flowers, she died. Wow. Imagínate que vienes. Imaginaos que yo voy a Guinea Ecuatorial y que por instante me quieren matar y me reciben con flores llenos de bomba. Y ella me acaba de decir que la chica que estaba sujetando las flores murió a través de ese atentado. Chicos, personalmente me he quedado impactada de cómo hemos acabado este video con un final trágico como el que habéis podido escuchar. Esto simplemente muestra cómo tu propio pueblo, es capaz de traicionarte o darte la espalda, como veis que ha pasado. Porque la historia empezó ha luchado por la independencia de su pueblo y acaba con que el pueblo se pone o se vuelve en contra de él. Y no sé, es que me ha tocado. Sorry. Sobre todo la muerte de la pequeña esta, que era un alma inocente. Te invito a leer más sobre la historia esa que te hemos contado en el día de hoy. Y no sé cómo despedirme hoy de vosotros, pero nos vemos.